Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. Vamos a seguir con la serie de tutoriales de SQL Server. En los dos anteriores ya instalamos la base de datos, instalamos el gestor, vamos, de la base de datos y las herramientas, tanto el Data Tools para poder interactuar con los programas que hagamos en código por otro lado, como con el administrador de las bases de datos, la herramienta que tenemos con interface visual, que es el SQL Management Studio, que aquí lo tenemos, ¿vale? Y eh, vamos a empezar a ver temas de bases de datos, ¿vale? Cómo gestionarlas, cómo crearlas, cómo copiarlas, cómo restaurarlas y a diferenciar básicamente entre las distintas bases de datos, ¿vale? Eh, mm, Vamos a ver, por ejemplo, mira, antes que nada tenemos que saber más o menos cómo se organiza la información, ¿vale? Tenemos una serie de bases de datos del sistema, ¿vale? Que tenemos aquí en esta carpeta de bases de datos del sistema. Y básicamente tenemos estas cuatro: Master Model, MSDB y la TMDB, ¿vale? Y vamos a ver para qué sirve cada una, ¿vale? Bien, la Master es la que nos va a guardar todas las referencias de las bases de datos, ¿vale? O sea, si perdemos la Master, pues el SQL no va a funcionar, ¿vale? Esa es la que contiene todas las referencias, es imprescindible, ¿vale? La model es la que tiene pues la estructura que hace falta, ¿vale? Que es necesaria y que se copia cada vez que se crea una base de datos nueva, ¿vale? La model, la que nos guarda la estructura. La master guarda las referencias de las bases de datos y la model guarda la estructura necesaria, ¿vale? Y la MSDB tiene pues todo lo que son las tareas programadas, o sea, todas aquellas tareas que nosotros creemos para automatizar procesos, eh, pues se guardan aquí en la MSDB, ¿vale? Y la TMDB es una base de datos temporal que se utiliza para las transacciones que no caben en memoria. Es decir, vosotros lanzáis una consulta SQL que va a guardar, que va a recuperar muchísima información, muchísimos registros y que no os cabe en la memoria. Pues toda aquella información que necesite almacenar referente a esa consulta, pues la que no quepa en memoria la va a ir metiendo en la TMDB, ¿vale? Utilizando disco. Y evidentemente esta base de datos es temporal, ¿vale? Solo se utiliza en el momento en que se piden los datos, ¿vale? Y no se guardan. O sea, se utiliza en ese momento de la transacción para darnos la información que le hemos pedido, pero no guarda datos de ningún tipo. Esta TMDB, evidentemente, cuando se vayan a hacer copias de seguridad y se procesen sistemas de copia, pues copiaremos la master, copiaremos la model, copiaremos la MSDB, pero la TMDB no se copia, ¿vale? Porque es temporal, no guarda datos de una consulta para otra. ¿De acuerdo? Pues estas son básicamente las cuatro bases de datos que tiene el sistema A, ¿vale? En SQL Server y para lo que sirve cada una, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora queremos crear una base de datos para nosotros, ¿vale? Para nuestras aplicaciones, pues iremos aquí a la carpeta bases de datos, pulsaremos botón derecho y añadiremos una nueva base de datos. Y en esta nueva base de datos tenemos una serie de opciones que vamos a ver cómo organizamos. Acordaros que cuando instalamos SQL Server en el vídeo, en el tutorial 1, ¿vale? Dedicado a SQL Server, indicamos la ruta de acceso donde íbamos a guardar los datos, ¿vale? Y que os comenté, pues, en fin, que mejoren una unidad separada a la del sistema por temas de crecimiento, de disco, etcétera, ¿vale? Si queréis miraros el tutorial 1, el de instalación, y ahí vemos, os explico perfectamente el motivo de esta ruta de acceso y por qué. Bien, pues vamos a poner una base de datos de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, perdón, la vamos a llamar ejemplo, por ponerle algo. Veis que nos crea eh, dos archivos distintos, ¿vale? Uno será el que contendrá la base de datos y el otro será el que contendrá el archivo de logs,
¿vale? De todas las anotaciones que va haciendo SQL por detrás, ¿vale? Para para ir haciendo las anotaciones de todos aquellos movimientos que se van haciendo con la base de datos, ¿vale? Para en un momento dado luego poder ver qué ha pasado, incluso recuperar información, ¿vale? Hemos dado nombre a la base de datos, el propietario, el predeterminado, normalmente es DBO, salvo que se indique lo contrario. Perdón, el esquema es el esquema o el propietario. El esquema es DBO, el propietario es SA, me parece, o algo por el estilo. Vamos a verlo. Que muchas veces con estas cosas hasta yo me lío. El propietario es SA, el esquema es DBO, ¿vale? Bien, por defecto siempre suelen asignar SA. Bien, nombre lógico, pues es el nombre que le vamos a dar a la base de datos, ¿vale? El tema como os he dicho, pues por un lado está lo que es la base de datos de ejemplo y luego el guión bajo log, que es el que le va a dar al archivo de logs, ¿vale? Tipo de archivo, pues dato de filas y registro. Y grupo de archivos, ¿vale? Lo que ellos llaman file group. Bueno, el file group, comentar un tema antes de que se me olvide en cuanto al tema del archivo de logs y de datos. Si es posible, ¿vale? Y queremos hacer una gestión realmente buena de SQL Server, lo suyo sería que el archivo de datos estuviera en un disco y el archivo de logs en otro disco, ¿vale? Porque de esa manera el rendimiento de SQL, pues evidentemente es muchísimo mejor, porque no es lo mismo que tú estés eh, actualizando, grabando, insertando datos en SQL y estés grabando datos en la base de datos, que sería el archivo ejemplo, y que en cambio esa anotación de todos los movimientos que tú vas a hacer, es decir, si tú vas a hacer un insert into para insertar un registro en la base de datos, pues por un lado estás accediendo al registro de datos, ¿vale? A lo que es la base de datos para guardar ese registro, y por otro lado estás accediendo al log para anotar que para esa tabla, ese registro, has hecho un insert tal y cual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si cada uno está en un disco, evidentemente, pues estamos escribiendo a la vez en los dos. Si ambos están en el mismo disco, pues mientras estás escribiendo para uno, no estás escribiendo para el otro, ¿vale? Tienen sus lapsos de tiempo entre unos y otros para dedicar tiempo de, digamos, de disco a uno y a otro, ¿vale? Entonces, claro, si están en discos distintos, evidentemente están escribiendo a la vez, con lo cual el rendimiento sube, ¿vale? Esto que lo tengamos claro. Bien, lo que os comentaba de los file groups. File groups siempre existirá un grupo primary para la base de datos, siempre, ¿vale? Así creemos 20 file groups, el predefinido siempre será el primary, ¿vale? Y luego, pues bueno, podemos crear, pues bueno, los que necesitemos. Normalmente, bueno, yo hasta el momento no he creado ninguno, pero sí se puede agrupar por grupos de archivos para, no sé, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con, pues, ¿qué te diré yo? Con facturación, pues vamos a crear un grupo que se va a llamar facturación y todos aquellos archivos que tengan que ver con facturación los meteré dentro de ese grupo. Es una manera de organizar luego pues la estructura de las bases de datos, ¿vale? De las distintas tablas de la base de datos. Tened en cuenta que esto del file group, perdonad el ruido este, tened en cuenta que esto de los file group es un concepto lógico, ¿vale? O sea, es simplemente para referenciar los archivos que tienen los datos, ¿vale? Y que de esta manera, pues, si por ejemplo luego cambiamos de servidor esta base de datos, eh, y a lo mejor tiene configurados otros discos para meter la base de datos y los archivos y demás, pues al hacer referencia a un file group, en lugar de a un archivo concreto, pues no afecta a la base de datos. Tú vas a buscar el file group, ¿vale? Es simplemente por eso. Yo, hasta el momento, pues bueno, no me ha hecho falta, en parte por desconocimiento, porque en el momento en que yo creé las bases de datos así más gordas que estoy utilizando, pues no había hecho el curso de administración avanzada y no tenía estos conceptos claros, y sobre todo porque ahora, pues bueno, ya me da pereza tener que
ponerme a reordenar esto, ¿no? Pero bueno, que sepáis que el tema de los grupos de archivos es tal cual, ¿vale? Pues bueno, si queremos agregar un file group nuevo, pues sería tan sencillo como esto. Y aquí, en vez de ser primary, ¿vale? Le daríamos un nombre que sería, por ejemplo, facturación, ¿vale? Y añadiríamos un grupo nuevo, ¿vale? En este caso, pues no lo vamos a hacer, pero que sepáis que así es como va. Tamaño inicial en megas. Pues tamaño inicial en megas, pues no sé, yo quiero, por ejemplo, que ambos inicialmente tengan 10 megas, ¿vale? Cuando yo cree la base de datos va a tener un tamaño inicial de 10 megas, ¿de acuerdo? Aunque de momento esté vacía. Luego, crecimiento automático. Pues pinchamos el cuadrito, abrimos y podemos incrementar en porcentaje o en megas, ¿vale? Pues no sé. Esto va a tener un tamaño inicial de 10 megas, pero pues luego yo quiero que vaya creciendo de uno en uno, porque cuando alcance el tamaño máximo, para luego volver a llenar un mega, se puede tirar mucho tiempo. O, pues no sé, en vez de en megas, yo quiero que cuando tenga que reasignar y darle más espacio porque se me ha llenado la base de datos, pues que me la incremente en un 10%. Claro, cuando la base de datos tenga 10 megas, un 10% de 10 megas es un mega. Pero cuando la base de datos tenga un giga, un 10% de un giga, son 100 megas, no es un mega. ¿Vale? Entonces, a lo mejor os interesa decir, bueno, pues vale, pues que vaya creciendo de 5 en 5. ¿Vale? Y luego, si queremos limitar el tamaño a un máximo, por ejemplo, pues empieza con 10, va creciendo de 5 en 5, pero cuando llegue a 100 se ha acabado, hasta ahí hemos llegado. Que no quiere decir que luego no pueda volver a crecer, luego podemos cambiarlo a ilimitado, ¿vale? O podemos darle, pues en vez de 100, 200 megas, ¿vale? Y seguirá creciendo. Pero, bueno, cuando llegue a 100, deja de crecer. Lo cual no quiere decir que deje de funcionar. Quiere decir que la base de datos seguirá activa, se podrá seguir consultando, pero no se podrán hacer movimientos de inserción de datos, ¿vale? No podrá seguir creciendo, pero sí podrá estar operativa para consulta, ¿vale? Esto que quede claro. Pero bueno, de momento la vamos a poner aquí, sin límite, ¿vale? La vamos a dejar sin límite. En fin, cada uno en base a sus necesidades, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Y en esta de los logs, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Va a crecer en megas de 5 en 5 y va a tener un tamaño ilimitado, ¿vale? Si, evidentemente, si deshabilitamos el crecimiento automático, acabó. Acabóse. ¿Vamos? Vale. Siguiente, los datos. Pues ya hemos dicho cuáles son los datos, ¿vale? No hay nada que comentar al respecto de la ruta de acceso. Esta la definimos en su momento y como ahí es donde nos interesa que estén los datos, pues en esta carpeta es donde va a ir metiendo los datos. ¿Y nombre que le vamos a dar al archivo? Si no decimos nada, pues yo creo, si no recuerdo mal, que le enchufa el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Y si no, pues le ponemos lo que queramos. Pues le podemos poner ejemplo y al otro ejemplo-log, por ejemplo. ¿Vale? Si no ponemos nada aquí en el nombre del archivo, le pone el nombre que tenemos aquí. ¿Vale? En el nombre del archivo. Perdón, de la base de datos. Con lo cual, no voy a poner nada y le voy a dar a agregar. Uy, perdón, que me he colado. Que no es aquí. Que es aceptar, no agregar. Más opciones. SQL Server 2016. Aquí nada. Esto en principio se queda como está. Acordaos, bueno, en este caso no lo he puesto aquí, no lo vimos aquí, lo vimos en el archivo de la instalación. Pero si allí ya está puesto, aquí es que ni siquiera lo estoy viendo, ¿no? Es que es a nivel de instancia, ¿vale? Es a nivel de instancia. Para que tuviera en cuenta el tema de las mayúsculas, minúsculas y acentos y sin acentos, que no discriminara en un caso u otro, ¿vale? Sino que tanto si tiene o no acentos la palabra como si está en mayúscula minúscula, que la encuentre igual, ¿vale? Sin hacer distinción. Eso es a nivel de instancia. Vale, y grupo de archivos, pues lo que hemos comentado antes, ¿vale? Aquí podremos añadir más grupos de archivos, en fin, todo el tema que os he comentado. ¿Vale? Pues en principio con esto tendríamos ya
la base de datos definida, ¿vale? Y con todos los parámetros que nos interesan, aceptar, y nos crearía nuestra primera base de datos, ¿vale? Aquí la tenemos con toda su estructura de pues, diagrama de base de datos, tablas, vistas, toda la historia, ¿vale? Tablas es donde tendremos todas las tablas, evidentemente, acordaos, tablas de todas las que nosotros vayamos a crear. Y en programación, ¿vale? Pues tenemos ahí un montón de cosas también, entre ellas las que más nos interesarán será pues los procedimientos almacenados que vayamos creando, ¿vale? Y en el apartado de seguridad será donde vamos a definir, en el caso de que lo hagamos, los usuarios SQL, ¿vale? Si habilitamos autenticación SQL, aquí sería donde creamos los usuarios que van a acceder a esta base de datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Con los que se va a poder acceder a esta base de datos. Pero, como en este caso, como os dije, lo que nos interesa es que los usuarios sean con autenticación Windows, pues en principio no vamos a crear ninguno. ¿Cómo crearíamos la tabla? Pues bueno, esto ya lo vamos a decir así de pasada muy por encima, ¿vale? Pues sería nueva, tabla, definimos la estructura de la tabla, ¿vale? El nombre, el tipo de datos, los que sean, que vayáis tal, si es o no, si permitimos o no que pueda ser nulo. Mi recomendación es que nunca permitáis un nulo, porque de esta manera siempre tenéis claro en el código que el valor nulo no os lo va a devolver nunca. Si os devuelve nulo en la consulta entera, no en un dato en concreto. ¿Vale? Bien. Vamos a obviar el tema de las tablas y si alguno necesita que le explique exactamente cómo se crean las tablas y toda la historia, pues dedicaré uno exclusivo a crear tablas de una base de datos. Bien, otra cosa que vamos a ver. ¿Cómo realizamos copia de seguridad de una tabla, de una base de datos, perdón? Base de datos que queremos copiar, botón derecho, tareas y copia de seguridad. Así de fácil. Distintos tipos de copia de seguridad. Pues podemos hacerla completa, que es que pilla la base de datos entera y hace una copia y a volar. Podemos hacerla diferencial, ¿vale? Que en este caso haríamos una copia, pues, desde la última completa hasta el momento. O podemos hacer una de registro de transacciones. Lo habitual, completa, ¿vale? Copia de seguridad de solo copia. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Si nosotros tenemos ya automatizada una tarea de copia de la base de datos, que todos los días va a hacer su copia, por ejemplo, y resulta que todos los días hace una copia incremental hasta el sábado, que el sábado coge y hace una copia completa, ¿vale? A partir del sábado sigue otra vez haciendo copia diferencial hasta el siguiente sábado que vuelve a hacer la completa. Si nosotros entre esa semana cogemos y hacemos una copia de seguridad completa, pero no le marcamos que la copia de seguridad es de solo copia, él entiende que ha habido una copia a mitad de semana completa y rompe la copia incremental que nos permitiría luego hacer una restauración en condiciones desde la última copia completa, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Si no queréis, es decir, si no queréis interrumpir o alterar el sistema de copias de seguridad que hay montado, ¿vale? Para las copias diarias, cuando vosotros saquéis una copia de la base de datos tenéis que indicarle que es una copia de seguridad de solo copia, ¿vale? De esta manera él no hace ninguna anotación conforme haya habido una copia completa y el registro de anotaciones para las copias de seguridad sigue según y tal y como estaba planificado, ¿vale? Eso tenerlo claro. ¿Dónde va a hacer el backup? Pues en la misma carpeta donde nosotros teníamos añadidos los datos, ¿vale? De SQL Server, hay otra carpeta en lugar de la data que se llama backup y ahí es donde va metiendo todas las copias de seguridad de la base de datos, ¿vale? Bien. Opciones de medios. Pues podemos hacer una copia, anexar al conjunto de copias que ya existe, ¿vale? Con lo cual añadiría esa copia al archivo que tenemos. No nos interesa en este caso, nos interesa sobreescribir todos los conjuntos
¿vale? Y que se cree uno nuevo para esa copia. Y, importante, siempre, comprobar la copia de seguridad al finalizar. Es decir, asegúrate de que lo que yo he copiado está bien copiado y luego voy a poder recuperarlo. ¿Vale? Y el resto, pues esto no se toca. ¿Vale? Le damos a aceptar y nos hace la copia de seguridad. ¿Veis? Si yo ahora me voy a restaurar esa copia de seguridad, vamos a ver cómo restauramos. ¿Vale? Igual que tenemos copia, aquí tenemos restaurar. ¿Vale? Y en este caso lo que voy a hacer es restaurar una base de datos. ¿Vale? Entonces, origen de la base de datos. Pues en este caso no es una base de datos lo que voy a restaurar. O sea, perdón, no voy a hacer la restauración desde una base de datos que tengo aquí. La voy a hacer desde un archivo, ¿vale? Entonces, desde un dispositivo y voy a agregar el archivo que donde tengo la copia de seguridad. Las copias de seguridad por defecto de SQL Server suelen tener extensión .back o ninguna, ¿vale? Si nosotros le ponemos el nombre y cambiamos lo que por defecto nos ha puesto SQL, se nos quedará probablemente sin extensión, o la que nosotros queramos ponerle. Pero tenerlo claro, porque él por defecto suele sacar solo las back o T no sé qué más, TRR o algo de eso, ¿no? Si no, le dais a todos los archivos para que os saque todos los archivos, ¿vale? En este caso, vamos a restaurar esta, o mejor todavía, vamos a restaurar una de las que yo me copié cuando desinstalé SQL Server para poder luego volver a recuperarlas. Si no recuerdo mal, creo que lo copié aquí. Sí, efectivamente, ¿veis? Aquí tengo yo todas las que yo tenía, ¿vale? Y vamos a recuperar la de loterías, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a darle a aceptar. Ya tengo aquí el archivo que voy a utilizar. Y él por defecto me dice, vale, la base de datos de destino va a ser la base de datos loterías. Y la última copia de seguridad la hicimos el domingo 20 de papá. ¿Vale? Esta es una copia completa de la base de datos loterías, que es copia de seguridad. ¿Vale? Es la base de datos completa. Acordaros, con un copy only, ¿vale? Para decirle, esto es una extra. Se copió en este equipo, la base de datos se llama así, ¿vale? Y, pues bueno, todos los datos de posición, y lo que le voy a decir es, en archivos, vale, él por defecto me va a reubicar en el sistema de datos que yo tengo en mi equipo. Me parece perfecto. ¿Veis? Y tengo mi fichero loterías, que es el que tiene los datos, y loterías log, que es el registro de los logs. Vale, así me parece perfecto. Y ahora, en mi caso, pues no tengo que conservar, ni restringir, ni sobreescribir, ni nada, porque no la tengo todavía. En vuestro caso, si lo que queréis es restaurarla sin tener en cuenta lo que hay ni nada, pues sobreescribimos y a volar. Y si no, tendremos que darle otro nombre, ¿vale? Aquí en los archivos, en general, aquí le tendremos que dar otro nombre para que no nos machaque la que tenemos en el equipo. En este caso, bueno, le voy a poner sobreescribir por ponérselo, pero en principio aquí no haría falta, ¿vale? Y aceptamos. En el caso de que tuvierais otra, lo que fuera, y que quisierais machacar, acordaos que tenéis que poner cerrar las conexiones existentes con la base de datos de destino. Si no cerramos la base de destino antes de hacer la restauración, nos dará un error diciendo que no puede acceder a ella, ¿vale? Porque la tienen pillada. Hay que cerrar las conexiones, si no, no te restaura la base de datos. Eso, tenerlo claro, ¿vale? Está creando, ¿veis? Ya me ha restaurado la base de datos loterías. Ya la tengo aquí con toda su estructura, todas sus tablas, las vistas que en este caso no tenía, los procedimientos almacenados que, bueno, tenía uno, etcétera, 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 ¿vale? Con toda la estructura de la base de datos en el momento en que se copia. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio yo creo que como introducción para gestionar base de datos y crear, restaurar, copiar y demás, más o menos hemos abarcado lo que hace falta. Con esto ya podéis empezar a manejar bases de datos y demás, ¿vale?
Pues venga, espero que le deis mucha caña y que si tenéis preguntas me las hagáis, como siempre. Si está en mi mano, ya sabéis que estoy a vuestra disposición para contestaros lo que haga falta o hacer los tutoriales que haga falta que no se me vaya a ocurrir. ¿Vale? Digo lo de siempre. Suscribíos al canal y estaréis al tanto de los vídeos que vaya colgando, ¿vale? Y si necesitáis cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Venga, un saludo y os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.